Te doy la bienvenida a nuestro episodio número 7. Este es el quinto y último episodio de la serie que hemos estado llevando a cabo sobre 23 errores comunes que cometemos como terapeutas en los procesos de ayuda. Si es la primera vez que te conectas a nuestro podcast, qué bueno, te doy las gracias por eso y te invito a que escuches nuestros podcasts anteriores para que tengas la secuencia de los errores que hemos estado discutiendo en cada episodio. Hemos estado discutiendo 5 errores diferentes y este es el último. Vamos a discutir los últimos 3 donde completamos los 23 errores. Yo soy la doctora Merian Martínez y esto es de Terapias y Terapeutas. Vamos a hablar del error número 21 en esta serie que hemos estado llevando a cabo, de los 23 errores más comunes cometidos en los procesos de ayuda. Y el error número 21 es la inclinación de complacer al cliente en sus necesidades. Y esto podría parecer un poquito contradictorio porque uno podría pensar que, dada la naturaleza de nuestras profesiones, nosotros estamos llamados a explorar las necesidades de nuestros clientes. Sin embargo, tenemos que tener conciencia que estamos llamados a explorar, no necesariamente a llenar las necesidades y mucho menos complacer al cliente. Nuestra tarea depende grandemente, por supuesto, del rapport, de la química que se dé entre el terapeuta y el cliente y cómo esa relación se va desarrollando. Eso es importante. Sin embargo, tenemos que tener el cuidado de no caer en la necesidad de complacer al cliente, de que el cliente se sienta cómodo, de decirle al cliente lo que el cliente quiere escuchar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque si nosotros nos dedicamos a decirle a nuestros clientes lo que ellos quieren escuchar, realmente no estamos haciéndoles ningún favor y el servicio que le estamos dando es un servicio mediocre. El cliente tiene que recibir de parte nuestra una honestidad completa y si eso implica tener que, por ejemplo, decirle algo que sabemos que va a sacudir un poco la manera en que se siente o la manera o lo que esperaba escuchar, pues es importante hacerlo, por supuesto, siempre con un fin terapéutico y dentro de los enfoques que estemos utilizando con ese cliente. Pero tenemos que saber que no nos toca a nosotros complacerlo. Yo muchas veces le digo a mis clientes que cuando estemos en el proceso, y esto lo hago bien temprano en el proceso de ayuda, bien en las primeras citas, yo le aclaro cómo es que llevamos los procesos y les dejo saber, van a haber días que vas a salir de aquí bien contento, bien contenta conmigo, vas a salir de aquí sintiendo que realmente te estoy ayudando y vas a tener unos días que vas a salir de aquí bien molesto y bien enojada conmigo, molesta por algo que dije, molesto por alguna pregunta que te hice que te incomodó, y eso es parte del proceso y esto es importante explicárselo al cliente empezando la relación terapéutica para que el cliente sepa de qué se trata esto. Esto muchas veces tiene que ver con uno de los errores que mencioné en unos podcasts anteriores con relación a pensar que la relación terapéutica es una relación de amistad. Hay veces que el cliente piensa que estos procesos son similares a venir a hablar con un amigo. De hecho, una vez una amiga
me dijo, no sé cómo funciona eso, porque pues ir donde un psicólogo, donde un consejero, eso es como ir a hablar con un amigo. Y esa a veces es la creencia popular. Sin embargo, temprano, como estaba explicando, temprano en el proceso de ayuda, hay que dejarles saber, darle un poco de luz al cliente, especialmente si es su primera experiencia buscando a este tipo de ayuda, dejarle saber al cliente de qué se trata y advertirle de ciertas cosas que podrían pasar, claro, de manera general, para que el cliente cuando se tope con la situación no se sorprenda, sino que entienda que esto es parte del proceso. Y muchas veces nuestros clientes van a salir, como dije, muy contentos, muy alegres, muy complacidos, dándole gracias a Dios por haber encontrado estos servicios de ayuda, y van a haber otras veces que van a salir incluso pensando que no regresan. Y esto es importante aclararlo. Aún así, nuestra labor, nuestra postura no es complacer al cliente y decirle al cliente lo que quiere saber o sentir que necesitamos llenar alguna necesidad. Si estás atendiendo un adolescente que tiene carencia quizás del afecto de su padre, de una figura paterna, y tú eres un terapeuta varón, no puedes pensar que te toca a ti llenar esa necesidad de afecto paternal. De hecho, si entras en ese tipo de juego, en términos de la relación, vas a viciar el proceso y vas a dejar de ser efectivo, porque entonces ya tu rol va a cambiar y te vas a convertir en parte de la situación del cliente. Así que no te tocaría como terapeuta suplir esa necesidad de una figura paterna. Quizás entonces tu proceso debe ir dirigido a ver cómo puedes identificar para ese cliente figuras que puedan proveerle ese afecto que necesite. Y así por el ejemplo, y así por el estilo. Hay que tener conciencia entonces que nosotros identificamos las necesidades del cliente para ayudarle mediante un proceso terapéutico a identificar maneras de satisfacer esas necesidades, pero nosotros no somos la fuente de esa satisfacción de necesidades. El error número 22 es no capacitarse o capacitarse inadecuadamente para la sesión de terapia que se vaya a tener. Aunque nosotros ya como profesionales tenemos la costumbre de mantenernos al día en términos de información nueva, relevante a nuestra profesión, es el leer estudios, leer revistas profesionales, libros. Eso debe ser ya parte de nuestro estilo de vida como profesionales de la conducta. Sin embargo, cuando vamos a atender a una persona que viene buscando ayuda, tenemos que prepararnos en términos de la situación particular de esa persona. Si viene una pareja que viene con un issue de infidelidad, por ejemplo, y aunque nosotros hayamos atendido otros casos, siempre es bueno volver a repasar, leer, buscar cuál es la tendencia en términos terapéuticos para trabajar, si hay algunas técnicas nuevas, qué es lo que está ocurriendo alrededor de esa problemática. Y una vez ya vemos a nuestro cliente en una primera cita, en las citas de seguimiento, volvemos a prepararnos, porque entonces ya tenemos una información adicional, como por ejemplo nivel de escolaridad de la persona, a qué se dedica, cómo es esa familia, tiene hijos, no tiene hijos, y entonces poder hacer
una exploración en literatura sobre particularidades ya de nuestro caso. Siempre es bueno prepararse. De hecho, uno empieza a prepararse para el caso desde que está leyendo el expediente, antes de que nuestro cliente esté delante de nosotros. Ya debemos haber mirado el expediente, qué fue lo que se trabajó la vez pasada, cuáles son los temas que estamos trabajando, cuál es el enfoque que estamos utilizando, especialmente si trabajamos en un lugar donde el volumen de clientes pues es bastante y no podemos depender únicamente de la memoria. Así es que necesitamos prepararnos, leer el expediente, pero además de eso entonces buscar información adicional. Si hay una particularidad, algo que destaca este caso que estás trabajando, algo que lo destaca por encima de otros. Puede ser una fe religiosa particular que necesites explorar, cuáles son los preceptos en los que la persona cree. Puede ser un estilo de vida particular, puede ser un nivel socioeconómico diferente al tuyo, que puede ser más alto, puede ser más bajo. Si tú tienes un cliente que no tiene baja escolaridad y tiene pocas oportunidades en términos de empleo versus un cliente que a lo mejor es un comerciante, todo eso son elementos que son variables que se añaden al caso y que te pueden dar un poquito de dirección hacia dónde debes buscar información de cómo mejor ayudar a tu cliente. Siempre es importante capacitarse constantemente, pero más aún, incluso es una señal de respeto hacia nuestro cliente, explorar y llegar un poco más allá de lo que el cliente nos está diciendo y lo que nosotros ya sabemos, mantenernos al día. Esto también pues nos ayuda a explorar cosas nuevas técnicas, nuevas posturas filosóficas, nuevas posturas teóricas, nuevas aplicaciones, quizás algunas teorías o enfoques o marcos que ya hayamos trabajado antes. Sin embargo, alguien le da un nuevo twist, alguien le da una nueva aplicación, se hizo una nueva investigación con una población distinta. Eso es importante conocerlo. Y como dije en un otro podcast, una vez salimos de la universidad y nos graduamos, obtuvimos nuestras respectivas licencias para ejercer, no quiere decir que terminó nuestro proceso de aprendizaje. Siempre hay espacio para aprender. Y el error número 23, y es el último error en esta serie de 5 episodios que hemos estado realizando. El último error es el sentir que debes saberlo todo. Y fíjate que es interesante que no estoy diciendo sentir que lo sabe todo o creerse que lo sabe todo, sino sentir que debes saberlo todo. Y eso pues hace una pequeña diferencia. Tú como profesional de ayuda obviamente vas a tener un conocimiento más amplio posiblemente que tu cliente en unos aspectos. Hay cierto conocimiento, cierta experiencia, cierta exposición a información que es posible que tu cliente no tenga. Sin embargo, tienes que reconocer que no todo lo vas a saber, que no tienes que saberlo todo y, muy importante, vas a tener casos donde tu cliente posiblemente sobre algún tema va a saber mucho más que tú. En una ocasión me contaba un colega que estaba realizando una intervención y la intervención iba muy bien, iba súper. Sin embargo, al final
él quería terminar con algún tipo de reflexión significativa y él me dice, pues yo pensé que con esto cerramos la sesión, la persona se va reflexionando y entonces él le hace la narración de una historia que corre mucho por ahí por los medios y por las redes sociales, la historia del águila, en donde se dice pues que el águila a los 40 años va a renovarse, sube a un peñasco alto, se arranca las plumas, se rompe el pico, las garras y entonces se mantiene ahí y hasta que echa nuevamente y luego se renueva y vuelve. Y entonces pues es una historia inspiradora, basada en el águila. Y yo incluso he escuchado hasta canciones donde se hace esta narrativa. Sin embargo, la persona que él con la que el colega estaba trabajando, este cliente, aparentemente era algún tipo de experto en aves y le dice, ¿de dónde usted sacó esa información? Entonces pues mi colega pues le dice, bueno, esto yo lo leí. Entonces él le dice, eso no es cierto. Le dice su cliente, yo aquí no voy a debatir si es cierto o no es cierto. Y él le empieza a explicar las razones por las que eso es imposible. Así es que esa historia que se utiliza para reflexión y que ha inspirado a tanta gente posiblemente está basada en la imaginación de alguien. A lo mejor la empezó a contar como una anécdota o fábula y alguien pues lo tomó como verídico y hasta el sol de hoy esa historia lleva años dando vueltas por ahí. El asunto es que mi colega muy sabiamente reconoce que él no debe saberlo todo. Claro, y hago un paréntesis aquí. Esto me lleva a aclarar algo. Cuando usted va a dar alguna información de lo que sea, tiene que prepararse y buscar por internet y por las redes sociales. Corren muchísimas historias y muchísimas cosas que podrían parecer ciertas. Siempre hay que buscar la fuente y corroborar nuestros datos. Cerrando el paréntesis, mi colega muy sabiamente le dice, pues mira, yo no lo sabía, qué interesante, vamos a hacer una cosa, yo me comprometo contigo a buscar información, más información, y en nuestra próxima cita vamos a comenzar hablando sobre este tema, y entonces pues terminó muy bien, sobrevivió ese momento que pudo haber sido incómodo quizás para otra persona, una persona que sintiera que tiene que saberlo todo, a lo mejor se hubiera sentido amenazado, ofendido de que el cliente le cuestionara. Sin embargo, la madurez de mi colega pues le dijo, vamos, pues mira, voy a buscar más información, qué bueno que me aclaras esto. Y esto es importante, no tengas la presión de pensar que tienes que saberlo todo. Van a haber posiblemente preguntas que te haga tu cliente y que no sepas responder y es un buen momento para decir, pues fíjate, ese dato no lo había considerado, voy a buscar información y hablamos de eso en la próxima cita. Y eso no va ni a disminuirte como profesional, al contrario, delante de tu cliente creces porque eres honesto, eres honesta, estás reconociendo una limitación que todos los tenemos y estás reconociendo con humildad que no es necesario, y es una forma de modelarle también al cliente, no es necesario saberlo todo. Lo que nunca se debe hacer es inventar una respuesta solamente por no querer decir que no se sabe. De hecho, quedamos peor, hacemos más el ridículo cuando tratamos de hablar de lo que no sabemos.
Si realmente no sabemos, no sabemos. Y es posible que en algún momento dado nuestro cliente sobre algún tema en particular sepa más que nosotros. Y eso está bien. Eso no es ningún problema. Hay que buscar información, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir creciendo como profesionales. Sin embargo, sabemos que no toda la información cabe en nuestra mente. Así es que con mucha humildad vamos delante de nuestros clientes con lo mejor que tenemos, lo mejor de nosotros, la información más actualizada que podamos obtener y hacemos el mejor trabajo posible. Que lo que hagamos, lo hagamos con excelencia. Hasta aquí, este es el último episodio de la serie donde hemos estado hablando de los 23 errores comunes que cometemos en los procesos de ayuda. Otra vez te doy las gracias por escucharme y por seguirme. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Puedes escucharnos en cualquiera de las plataformas de podcast, en tu plataforma favorita. Comparte este podcast con otros colegas que tú entiendas que se puedan beneficiar. Y también te voy a invitar a que te comuniques conmigo, me escribas y déjame saber qué temas te interesan, qué te gustaría que pudiéramos discutir, a quién te gustaría que pudiéramos entrevistar y pudiéramos hacer un podcast donde todos podamos crecer y aprender, porque de eso es de lo que se trata, interactuar, intercambiar información que nos pueda hacer cada vez mejores terapeutas. Si te quieres comunicar conmigo por correo electrónico, puedes hacerlo a mmartinez@consejeria.net. Si vives en Puerto Rico y estás interesado o interesada en tomar cursos de educación continua y certificaciones, tenemos unas certificaciones profesionales excelentísimas, muy completas. Puedes ver información sobre eso en www.institutopr.com. Si estás a la distancia, no estás en Puerto Rico, no puedes venir a nuestros cursos presenciales, te invito a que explores los módulos que tenemos que se pueden hacer a distancia también en la misma página www.institutopr.com. Una vez más, esta es la doctora Miriam Martínez. Será hasta la próxima. Bendiciones.